Buenos días a todos y muy bienvenidos al tercer encuentro directivo de OBS Business School y Onda Cero, Planeta Formación y Universidades de este 2024. Como sabéis, hacemos entrevistas de temas que encontramos que son de máxima relevancia, y el tema que hemos escogido esta mañana es el tema de los recursos humanos, la responsabilidad social corporativa y la gestión del cambio, en este caso en Repsol. Damos la bienvenida a Verónica Pastor, que es la Business Partner de Personas y Organización de Nuevos Negocios y Clientes Globales en Repsol. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Como decíamos, Verónica lleva muchos años en este mundo, concretamente de los recursos humanos. Me decía que lleva ya 15 años en Repsol y anteriormente había trabajado en varias empresas de consultoría. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y tiene un máster de Recursos Humanos por la Cámara de Comercio de Madrid. Además, está certificada como Executive Coach por varias entidades, y el dato más relevante de su carrera profesional es profesora de OBS Business School, concretamente actualmente en el máster en formación permanente en Tec MBA. Me decía hace unos minutos, cuando preparábamos la entrevista, que está siendo una experiencia estupenda y está además encantada con los alumnos. Ella imparte concretamente la asignatura de Recursos Humanos, Liderazgo 4.0 y Gestión del Cambio, con lo cual especial bienvenida a una persona que además es profesora de OBS Business School. Hablaremos, como decía, de recursos humanos, responsabilidad social corporativa y gestión del cambio en Repsol. Empezamos siempre con un primer bloque un poquito de introducción, de contexto al tema, no sin antes dar las gracias a los equipos que preparan el trabajo. Nosotros en este caso somos la cara visible, pero me gustaría agradecer mucho a los equipos que nos preparan estas entrevistas, y por supuesto también a los equipos de Onda Cero que nos dan apoyo en este caso. Status quo de la industria, Verónica. Hablaremos de evolución, situación actual del sector de recursos humanos y responsabilidad social corporativa. Vemos que has tenido, comentábamos, una destacada trayectoria en el sector de los recursos humanos, metodologías ágiles, y ahora también en el tema de la responsabilidad social corporativa enfocada muy concretamente a energías. ¿Cómo podrías decir que ha evolucionado el sector energético en el enfoque de estrategia en los recursos humanos, Verónica? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y por haberme invitado. Bueno, el sector de la energía es un sector que está cambiando, que se está transformando. Esto es bastante obvio porque yo creo que se está transformando absolutamente todos los sectores. ¿Quién le va a decir a las cadenas hoteleras que tienen tantas habitaciones en propiedad que una aplicación como Airbnb iba a convertirse en la principal cadena hotelera del mundo, ¿no? Y bueno, pues en la energía quizá tenemos algunas barreras de entrada mayores y nos está dando algo más de margen, pero aquí hay que moverse rápido. Yo recuerdo en algunas conversaciones, en algunos foros, cuando hablas con gente que decía, es que vuestro sector es sucio, es que vosotros sois parte del problema. Y decíamos, tenemos que contarlo de otra forma, hay que darle una vuelta a esto porque no es verdad. Yo cuando hablo con personas que están pensando en venirse con nosotros, yo siempre digo, este es el epicentro de todo el cambio que se va a producir, porque la energía está al inicio de la cadena de producción de los sectores industriales, y nos va a tocar poner encima de la mesa hacia dónde vamos y poner soluciones para todos. Entonces yo creo que es un momento, permíteme que te lo diga así, muy chulo para para formar parte del sector de la energía. Si miramos atrás, no muchos años, o sea, te hablo de 3, 5, incluso menos. Nosotros ahora tenemos un negocio, una vertical de negocio que es generación baja en carbono, que son las renovables. Tenemos áreas de economía circular, de patrocinio de ocio sostenible, de combustibles renovables, de hidrógeno. Empiezan a surgir áreas de eficiencia energética, de movilidad eléctrica, de generación distribuida, que tiene que ver con la fotovoltaica.
empiezan a surgir una cantidad de opciones y de posiciones y de necesidades de personas que antes no existían, ¿no? Y esto a los de recursos humanos nos hace movernos muy deprisa y acompañar mucho a la organización. Y nos lleva, por supuesto, claro, a plantearnos, oye, qué personas son las que tenemos y qué capacidades tenemos que desarrollar y qué capacidades vamos a tener que incorporar. Entonces, en recursos humanos nos ha cambiado mucho el panorama, estamos acompañando mucho a este cambio, y luego hay un concepto que es la propuesta de valor que tú ofreces a tus empleados y a las personas que podrían estar incorporándose, que también hemos tenido que revisitar y darle una vuelta para decir, oye, ¿cómo conseguimos contarlo así? Que la gente lo entienda, porque, oye, otros se dedican a que lo entiendan los mercados y los inversores, pero nosotros tenemos que contárselo a las personas que están dentro para que vean, oye, que antes te dedicabas a otra cosa y ahora te vas a dedicar, por ejemplo, a la transformación de residuos, que hacemos colchones a partir de reciclado. Y que hay muchas oportunidades. Verónica, hablabas de la incorporación de las nuevas personas, por supuesto, desde el Departamento de Recursos Humanos. ¿Cómo manejas el apoyo al liderazgo femenino en Repsol? Dicho de otra manera, si ha habido cambios significativos en incorporación de mujeres en la industria en estos últimos años. Pues mira, el sector ayudar no ayudaba mucho. Y te digo, el otro día una directora mujer de transformación industrial en el ámbito tecnológico contaba que hace 25 años, que parece mucho tiempo, pero es el año 99, casi entrando en el siglo XXI, el único baño que había en las refinerías era el de la secretaria del director del complejo. O sea, que dices, oye, solo había directores de complejo y solo había un baño. Bueno, pues han pasado 25 años, hay muchísimos baños y tenemos, por lo menos nosotros tenemos 2 mujeres que han dirigido un complejo. La ropa con la que tú accedías a estos complejos no estaba adaptada al cuerpo de una mujer. Entonces te puedes imaginar esos abrigos, esas botas, era imposible. Y luego también contaba que no se podía acceder a las refinerías por temas de seguridad. Dices, pero que la mujer no puede entrar por un tema de seguridad. Bueno, pues eso ha cambiado. Hombre, afortunadamente después de 25 años hemos hecho muchas cosas. El sector, te decía, no ayuda. En el sector del combustible fósil, pues estamos en un 22% de presencia femenina, en las renovables en un 32%, eso el sector. Y nosotros estamos empujando mucho. Este año, en el 24, tenemos el objetivo del 40% de paridad en nuevas contrataciones. Y en el acceso de talento joven, las contrataciones, los programas que hacemos para incorporar gente recién licenciada. Y tenemos un objetivo del 35% de mujeres en posiciones de liderazgo. Y esto combinado, te decía, el sector con un tema que se oye mucho, que es el tema de las formaciones STEM, que para la gente que no está familiarizada es las carreras de ciencias, de ingeniería, de tecnología y de matemáticas. Pues hay muy pocas chicas que optan por este tipo de estudios, y tenemos también, o sea, al final es como un sándwich, ¿no? Dices, oye, el sector, el legacy, ¿no? El pasado no te va a ayudar, y encima en las próximas generaciones estás teniendo escasez. Cuando vayas a contratar no vas a tener mujeres para contratar. Entonces, ahí estamos poniendo mucho foco. Estamos haciendo programas que acercan a las niñas, ponemos retos propios, o sea, reales. Que un empleado hace un mentoring con ellas, o sea, las acompaña, les da el reto, las ayuda a desarrollarlo, de alguna manera ellas entienden qué es lo que hacemos, lo intentamos hacer para que vean el atractivo, ¿no? De, pues lo que te decía antes, de generar combustibles renovables, de decir, oye, cojo residuos y fabrico un colchón, vamos a poner en marcha, oye, los combustibles del futuro. Que hacemos cosas yo creo que muy interesantes y que van a reinventar, es verdad, van a reinventar lo que vaya a pasar. Grandes avances, por tanto, está claro en este ámbito, ¿no? Y luego en el tema de mujeres, ya más centrado en lo que es mujeres ya profesionales con una carrera dilatada, dices, oye, hay que acompañarlas, y te digo, tenemos un objetivo del 35% que hay que empujar, porque por sí solo no llegas, o sea, hay que impulsarlo. La sociedad es 50-50, las empresas somos el reflejo de la sociedad.
Como profesora del ámbito de recursos humanos y liderazgo en el TEC MBA de OBS Business School, dentro de tu formación, ¿qué podrías enfatizar para ese desarrollo exitoso, ¿no? De acuerdo quizá con algunas de las lecciones principales de tus últimos 15 años en Repsol, Verónica? Pues mira, yo normalmente a los alumnos perdón que lo diga así, les aburro con dos conceptos que creo que tienen que tener muy claros, que son el liderazgo y el desarrollo de lo que se llaman soft skills, que esto, porque en el mundo de los negocios los ingleses parece que marcan la tendencia y parece que es como más chulo si lo dices en inglés, pero bueno, estos son habilidades que no son conocimientos, dices, oye, habilidades como por ejemplo, dices, la empatía, el saber trabajar en equipo, la colaboración, el adaptarte al cambio, el estar abierto al cambio, la creatividad, la curiosidad, el interés por aprender, por desarrollarte, porque vamos a vivir carreras muy largas y esto no va de yo fui al colegio, fui a la universidad, hice un máster y ya. No, vas a tener que ir desarrollando habilidades y capacidades que te van a permitir sortear todos estos cambios de la industria, de los sectores, pues como la vida misma, ¿no? Decir, oye, tengo que ir aprendiendo cosas. Entonces, estas habilidades son muy importantes y también ponen mucho foco en entender que la formación, porque muchas veces los empleados te dicen, pero dame formación y es que no me formáis y tal, y dices, pero si es que te estoy exponiendo a proyectos, en cada proyecto aprendes algo distinto. Al final, los expertos en formación, bueno, tú me lo podrás corroborar o no, o retar, pero dices, el 70-20-10, ese modelo de aprendizaje 70-20-10, el 10% lo aprendo en una formación, el 20% lo aprendo observando a otros y el 70% lo aprendo haciendo cosas, experimentando, el aprendiendo mientras haces, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y luego la parte del liderazgo, que yo hablo de líderes, nunca hablo de jefes, porque el jefe jefea y el líder inspira y fija objetivos y te reta, ¿no? Y el liderazgo es muy importante en tener un liderazgo inclusivo y sobre todo que desarrollen a las personas que trabajan con ellos, que aprovechen el máximo de las habilidades que tiene su equipo, de los potenciales que tiene y que los pongan a jugar y a brillar, ¿no? Yo no sé mucho de fútbol, pero no podrías tener un Messi en el equipo diciéndole, ay, qué mal se te da defender. Construyes sobre lo que se le da bien. Una última pregunta en este primer bloque de contexto de los recursos humanos con Verónica Pastor, que viene en representación de Repsol esta mañana con nosotros. ¿Cómo ha impactado la transformación digital en la forma de abordar nuevos negocios desde la perspectiva de los recursos humanos, Verónica? Pues a mí como responsable en este ámbito no me lo pone nada fácil, te digo, porque de alguna manera lleva como a, no digo una sofisticación, pero sí a que necesitas perfiles más complejos, porque tienen que conocer muy bien el negocio, tienen que conocer muy bien el mercado, el sector, la competencia, ¿no? A los competidores, tienen que entender que el desarrollo de nuevos negocios a veces es empezar una hoja en blanco y otras veces es conectar cosas que hay dentro de la organización, en una organización tan grande como la nuestra, multinegocio, donde vendes muchos productos, es decir, oye, ¿cómo me oriento a hacer un desarrollo de negocio? Entonces, nos cuesta mucho encontrar gente, como digo yo, que encaje 100%, y tenemos que lidiar con cómo dar respuesta, pero también es verdad, la cara buena de este tema es que somos muy atractivos como área, o sea, cuando dices de las áreas de nuevos negocios, pues la gente quiere venir a trabajar con nosotros porque al final estamos reinventando y estamos sacando permanentemente cosas nuevas que luego se convierten en negocios estables, ¿no? Entonces, nos lo pone difícil por eso, porque cada vez necesitas perfiles más complejos. Está claro. Pasaríamos precisamente a ese segundo bloque de nuestra entrevista, tendencias actuales en el sector o respuesta a esas nuevas realidades, ¿no? ¿Por qué se dice que el capital humano de Repsol es clave para lograr ser parte de la transición energética, Verónica? Pues mira, yo creo que aquí yo hablaría más de temas, o sea, del tema de qué importante es la sostenibilidad y qué importante es que el empleado se sienta ¿por qué no decirlo?, líder y protagonista de esta transición energética. Tiene que formar parte y empujar. Entonces, está la Agenda 2030, que yo creo que todo el mundo está más o menos
familiarizada, que tiene unos objetivos de desarrollo sostenible, que pivotan alrededor de las personas y que dice, oye, las personas primero. Que nadie se quede atrás en esta transición energética y que seamos capaces de poner energía limpia, energía accesible y asequible. Y las personas, o sea, los empleados y los candidatos, la gente que quiere, que se plantea trabajar con nosotros, nos dice que quiere que estos objetivos estén dentro de nuestra propuesta de valor, de atracción y de retención de personas. Nosotros desde la Función de Recursos Humanos nos hemos puesto objetivos de la agenda en nuestros objetivos como área. Y eso nos lleva pues a trabajar mucho todo el tema de la promoción de la diversidad, la igualdad de oportunidades y luego temas de bienestar de empleados, que a veces hay gente que se sorprende y dice, ¿cómo que bienestar del empleado? Sí, es que el empleado hay que poner en marcha acciones que vayan encaminadas a cuidar del empleado y no solamente, oye, que sí que es desarrollar su máximo potencial, pero también hay que cuidar de la gente y de la salud de las personas. Está claro. Dada tu amplia experiencia en el sector, ¿cuáles crees que han sido los mayores retos que destacarías en todo lo que es la parte de gestión de personas en Repsol en la actualidad? Pues mira, ayer concretamente teníamos una reunión para ver un poco, revisamos los objetivos del año pasado y empezábamos a pintar, a centrar ya los de este año, porque estamos en febrero y hay que empezar ya a materializar. Y a mí había un tema y que compartíamos entre varios, y es hay un momento multigeneracional muy interesante, que siempre hemos estado varias generaciones, pero es que ahora yo creo que estamos varias generaciones muy diferentes. Es que yo creo que un salto de 10 años entre generaciones es bestial. Y tú llegas con tu modelo de, hola, vengo a contratarte, ¿sabes? Tenemos teletrabajo, y te dicen, no, es que yo quiero trabajar desde mi segunda residencia. Es que yo quiero trabajar los lunes y los miércoles porque tengo que organizar la logística de mi casa. No, yo es que quiero venir cuando quiera. Entonces, dices, si no somos nada rígidos, dices, bueno, pues te llevan a que cada uno tiene un momento vital diferente y que las personas tienen que ir, nosotros tenemos que ir adaptándonos a lo que ellos van a necesitar, son nuestro cliente. Entonces nos llevan a ser muy flexibles, a tener una organización que se mueve muy rápido y luego, yo creo, a mí me preocupa mucho una parte más de planificar, que tiene que ver con la estrategia de la compañía y que yo siempre digo, los de personas de organización tenemos que estar en los comités de dirección porque tenemos que entender muy bien el negocio, porque tenemos que planificar qué vamos a necesitar y cuándo. Qué talento, pero no por lo del talento, ¿no? ¿Qué personas van a estar haciendo, los combustibles renovables, el hidrógeno? Entonces, ahí tenemos mucho reto. Y luego la gestión del cambio, el impulso al cambio. O sea, el tener una organización que fomente el interés por hacer cosas distintas. De nuevo, una última pregunta en este segundo bloque, un poquito de lo que serían tendencias actuales en el sector de los recursos humanos. Sabemos que Repsol tiene una serie de proyectos que han sido ganadores de premios, concretamente el DEC en 2022. ¿Qué soluciones innovadoras para sus clientes otorga el equipo que está detrás de dichos proyectos? Verónica, si nos puedes explicar esto un poquito. Pues mira, en el DEC 22... ganó el premio a la innovación un proyecto que se llama Wilet. Bueno, es una app que la verdad lo tengo muy cerca porque soy su responsable de recursos humanos. Tengo que ayudarles en todo lo que tiene que ver con la parte de recursos humanos. Y Wilet es una app de pago. O sea, es una aplicación que te permite pagar en comercios, pero además tiene otros servicios, otras funcionalidades relacionadas con la movilidad. Por ejemplo, puedes pagar la recarga eléctrica, puedes hacer algo que a mí me fascina, que es, sin bajarte del coche, repostar. Te permite pagar el parquímetro, reservar el parking y pagarlo. Y ellos han trabajado, son un equipo que además concentran todas las áreas de conocimiento, es decir, no son los de sistemas, los de producto, los que conocen el negocio, no, están todos en el mismo equipo. Eso ya es un cambio porque las organizaciones o nosotros tratamos de no serlo, pero que hay verticalidad y estos son los Asterix, ¿no? Tenemos muchos Asterix, pero estos son unos de ellos, ¿no? Que están ahí todos juntos y que además yo creo que también plantean una forma, para mí es la parte más innovadora, es una forma de consumir la energía de manera distinta.
están pendientes de lanzar, por ejemplo, lanzaron una cosa que a mí también me parece muy interesante, que es que puedes compensar la huella de carbono de tu repostaje desde la app. En breve se va a poder pagar el lavado desde el propio vehículo también, hombre, obviamente sin bajarte. Y luego, el parquímetro se va a poder pagar también de manera automática. Bueno, pues son soluciones que están pensadas en el cliente y que yo creo que tienen un diferencial. Luego también hace un par de años creo que ganó un equipo de generación distribuida de fotovoltaica que se llama Solmatch, que son comunidades solares en zonas urbanas. Por ejemplo, en nuestras oficinas de Méndez Álvaro hay las personas que viven cerca se pueden conectar a esa comunidad solar. Dices, oye, pues es una manera de consumir energía de una manera distinta y también ayuda a que la gente forme parte, ¿no? de cuando decimos de esta transición energética, dices, oye, dame oportunidades de hacer cosas que permitan hacer las cosas de manera diferente. Muchas gracias, Verónica. Pasaríamos ya a un tercer y último bloque, pensando en el futuro, en ese futuro cambiante, ¿no? En esa gestión del cambio continuo que comentabas y cómo afrontar un poquito pues esos nuevos retos y cuáles habría que tener en cuenta. El gran interés sobre la descarbonización, la reducción progresiva de los combustibles fósiles, generación eléctrica renovable, del hidrógeno, de la captura del CO2. Dar a cabo muchas alternativas que pasan por la tecnología, gestión del cambio, talento de todos, ¿no? Algunos de los temas que son tu especialidad. ¿Cuáles serían algunas estrategias de solución en la evolución de los recursos humanos para poder probar nuevas cosas y un poco romper con ese paradigma de siempre se ha hecho así, ¿no? Que es algo, supongo que por lo que has comentado te habrás tenido que enfrentar muchas veces, Verónica? Bueno, yo creo que la resistencia al cambio no está de moda. Yo creo que la gente ya sabe que de eso no va. O sea, que esto no va de ponerse de perfil, de canto, no. Yo creo que la gente ha asumido bastante el hecho de que, pues que la vida cambia. Hace unos años quedabas y, oye, casi le hemos quedado a las 10, vale, y no nos llamábamos 30 veces ni nos mandábamos un WhatsApp para decir, oye, que llego, que ya estoy llegando. No. Entonces, pues las empresas hacemos realidad todos esos cambios, pues tenemos que cambiar. Entonces, nosotros creemos firmemente en el cambio y lo trabajamos desde distintas perspectivas. Por ejemplo, tenemos una cultura, es una seña de identidad de la cultura de Repsol, la movilidad interna, la gente se mueve, cambiamos de puesto. Yo soy un ejemplo, yo he cambiado 6 veces de posición en Repsol y estoy encantada. O sea, yo diría que trabajo en el sector de la energía y a veces digo, en Repsoles diferentes, porque han pasado muchos años y son cambios que me han permitido, pues cuando hablábamos de estas habilidades que te van a permitir transitar el cambio, yo me siento cómoda, no es que me sienta cómoda en el cambio, pero sé que no tengo todas las respuestas y que las iré adquiriendo sobre la marcha. Luego también somos muy conscientes de que la gente no se resiste al cambio porque sí, sino porque, 1, no ha entendido por qué tiene que cambiar y 2, porque las organizaciones son muy complejas, la situación es difícil y a veces somos tan complejos que cambiar algo no depende de ti, depende de otros y tú no te ves con la capacidad de hacerlo. Entonces, ponemos en marcha tenemos áreas de transformación, áreas de gestión del cambio que apoyan a esos equipos que lideran proyectos per se para promover el cambio y que apoyan a los otros a que puedan cambiar. Somos muy fans pues ahora generamos una red de champions y cuando ya hemos agotado y que la gente está cansada, pues agentes del cambio. ¿Que ya te has cansado? Pues embajadores del cambio. Entonces, un poquito en esta misma línea, pero ¿cómo abordarías la adaptación de las estrategias de recursos humanos en Repsol, en este caso más a las expectativas de los consumidores, ¿no? Pues mira, a mí me gusta mucho. Bueno, yo creo que el consumidor también, o sea, hay consumidores que van a esperar a que tú le digas, no digo Repsol, digo que el sector le diga por dónde ir. Pero hay gente que es muy protagonista, quiere ser muy protagonista de esta transición energética o de estos cambios, ¿no? Y yo creo que ha habido gente cuando sale el coche eléctrico que ya estaba en lista de espera para que le dieran un coche sin saber muy bien de qué iba a ir, pero lo quería protagonizar. Y para mí un ejemplo en el que ponemos a disposición de nuestros clientes la posibilidad de empezar a hacer algo diferente es el lanzamiento de los combustibles renovables.
que son combustibles. Hay biocombustibles a partir de residuos orgánicos, y luego tienes los sintéticos a partir del hidrógeno o de la captura de CO2, que ya son una realidad, es verdad. Mira, el taxista que me ha traído me ha preguntado, ¿pero trabaja usted en Onda Cero? Y le digo, no. Digo, me han invitado. Y el hombre me ha preguntado, ¿y a qué vino usted a hablar? Digo, de la energía y tal. Y me ha preguntado él, y le he dicho, mira, los combustibles renovables ya lo podrías utilizar en tu vehículo. Es una forma de, mientras llega una solución más definitiva y se amplían las opciones, de tener de empezar a consumir algo diferente, que emisiones cero, y decir, yo soy parte del cambio. Te decía antes, Wilet te permite, la app de pago te permite compensar las emisiones de CO2 de tus repostajes. Oye, pues vamos haciendo cosas que se adaptan a lo que el cliente, el consumidor está pidiendo, que es formar parte de esta transición energética. Está claro. Vamos a hacer una última pregunta para Verónica, porque los equipos me van diciendo que se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Se sabe que estamos en un contexto donde la inteligencia artificial está ganando cada vez más influencia y peso. ¿Cómo visualizas su papel en la evolución de las estrategias de los departamentos de recursos humanos, Verónica? Bueno, yo lo primero que diría es que la inteligencia artificial no nos va a sustituir. Eso lo primero. Sino que nos va a complementar. Y hay un ejemplo que yo creo que se va a entender muy bien, que es que leí hace poco, y era un oncólogo americano que en sus diagnósticos y tratamientos tiene una tasa de éxito de un 90%. Y habían puesto un algoritmo a aprender de tratamientos y de diagnósticos que llegaba por sí solo al 88%. Cuando a este oncólogo le dan el resultado de lo que emite el algoritmo, y él lo analiza y hace el diagnóstico y el tratamiento, sube un 93%. Pues hombre, estar entre el 90 y el 93, hay gente que no solamente la ha sustituido, sino que hay que estar ahí. Entonces, esto es lo que nos va a dar más potencia. Yo diría que la inteligencia artificial yo la veo en dos capas. Una capa muy pegada a mejorar, a ser más eficiente, a mejorar tus procesos, a tener una producción, pues ahorrar, a hacernos negocios y tal. Y luego nos va a liberar de un montón de tareas que nos van a permitir pensar en cosas de las que no somos capaces ahora mismo de imaginar. Pero no digo algo así como muy fantástico, sino que si me dejas tiempo para pensar y además analizar los datos y lo que va aprendiendo, ¿no? Lo que se va aprendiendo con la inteligencia artificial, yo creo que nos va a dar mucha capacidad. En temas de recursos humanos se utiliza para cribado de currículums y eliminar sesgos, que a veces tenemos mucho sesgo. Cuando te tienes que leer 200 currículums dices, este no sé qué, este es igual que el otro. En eso nos va a ayudar. Nosotros hemos implementado un bot, que es un robot, que se llama Alex, que a Alex le hemos entrenado entre los de recursos humanos y los de digital, porque es nuestro servicio de atención al empleado, y ya ha ido entrenando y ya está disponible para toda la organización. Pues ya empieza a arrojar información respecto a qué le interesa al empleado, dónde estamos fallando, qué cosas no están saliendo, qué cosas, sobre todo eso, qué cosas le interesan, y nos ayuda a mejorar. Y yo creo que dentro de un tiempo nos va a poner encima de la mesa información muy relevante para pensar otras cosas que podemos hacer. Muchísimas gracias a Verónica Pastor, que es Head of Human Resources en Repsol, además de profesora en OBS Business School, concretamente en el Tech MBA. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este tercer encuentro directivo de OBS y Onda Cero. Hemos hablado de liderazgo, hemos hablado del avance también del liderazgo femenino, hemos hablado de la necesidad de las soft skills, hemos hablado de la necesidad de learn by doing, en palabras de Verónica, esa transformación, digitalización de los recursos humanos. Nos hablaba de ese proceso, Verónica, de esa transición energética y de la necesidad de mantener la prioridad de las personas primero, ¿no? en el foco claro de la empresa, de esa convivencia multigeneracional. Nos decía Verónica que era algo muy, muy específico de este momento, y en general todo lo que ha sido la gestión del cambio, soluciones innovadoras en Repsol y un poquito todo el proceso que están llevando a cabo en ese sentido. Decía una frase con la que me he quedado, decía: la resistencia al cambio ya no está de moda, con lo cual todos
todos los empleados saben que se tienen que ir adaptando, y unas reflexiones finales sobre la inteligencia artificial como complemento al trabajo que están haciendo las personas. La verdad es que muchísimas gracias a todos, y os emplazo ya al cuarto encuentro directivo de este 2024 el próximo mes. Gracias y buenos días. Hasta pronto.